Saludos, qué bueno es estar con ustedes una vez más en nuestro estudio semana a semana que estamos desarrollando del Evangelio según San Mateo. Estamos ahí compartiendo en nuestros hogares y haciendo de nuestra casa, de nuestro hogar, un grupo CCI. Como siempre les digo, una extensión de nuestra iglesia semana a semana. Son cientos de grupos los que están conectados a través de nuestra transmisión y de paso también, como solemos hacerlo, saludamos a nuestros grupos de la iglesia en Chimaltenango, allá en Guatemala, que también están siguiendo paso a paso este estudio. También hay gente que nos sintoniza en otros países, México, nos han reportado, y otros lugares donde las personas desde su casa, siguiendo la transmisión, también se conectan. Muy bien, gracias. Y compartamos ahí en casa y hagamos de este momento un momento especial para reunir a la familia, estar en familia y compartir. El estudio de hoy es el estudio 51 del Evangelio según San Mateo. Y quiero darles una breve introducción. Vamos a encontrar en este estudio 3 momentos importantes que vamos a enfatizar. Un complot que se da tramando para echarle mano a Jesús, para capturar a Jesús, una buena obra de una persona que vamos a encontrar acá también, que hace con Jesús, y un convenio de traición que se da también acá. En este primer pasaje de estudio del capítulo 26, que es el cual ya vamos a entrar a estudiar, del Evangelio de Mateo, encontramos primeramente a los principales líderes religiosos y del pueblo tramando un complot contra Jesús, como ya les mencioné. Luego vamos a encontrar a una mujer haciendo una buena obra de honra a Jesús. Y finalmente, el convenio de traición entre Judas y los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Vamos a ir al estudio del texto y vamos a ver cómo, en primer lugar, los principales líderes religiosos y del pueblo traman un complot para prender y matar a Jesús. De los versículos 1 hasta el versículo 5, recuerden, es el capítulo 26. Ustedes tienen ahí su estudio a mano y yo leo. Síganme por favor en la lectura y de paso vamos comentando algunos aspectos importantes. Jesús les anuncia a sus discípulos el cumplimiento de lo que antes les había anticipado. Ya ustedes saben que en varios momentos Jesús les había dicho a sus discípulos que esto que estaba ya a punto de pasar iba a ocurrir en algún momento. Y aquí lo vuelve a retomar. Dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Hijo del Hombre es un título que con frecuencia Jesús empleaba para referirse a sí mismo. Con el anuncio que Jesús está haciendo a sus discípulos, Jesús les está confirmando el cumplimiento de las palabras en el tiempo de Pascua. En apenas 2 días sería entregado y crucificado. Durante 6 meses, Jesús ha venido anunciando a sus discípulos su inminente muerte. Ahora menciona la fecha precisa, apenas 2 días. A 2 días está de que acontezca esto. Su sacrificio, como el Cordero de la Pascua, representa la consumación consciente de todas las predicciones y profecías del Antiguo Testamento. Por su lado, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, los principales líderes religiosos y del pueblo, se reunieron en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, para tramar cómo aprehender o capturar a Jesús en secreto para poder matarlo. El secretismo de ese complot era para evitar que la gente causara alboroto o disturbios en el tiempo de la Pascua. Y es que las multitudes comenzaban a reconocer a Jesús como un profeta.
y algunos lo reconocían como el mismo Mesías que había sido prometido para ellos. Cientos de miles de peregrinos acudían a Jerusalén durante la Pascua y los líderes religiosos no querían correr el riesgo de que se produjese un amotinamiento que pudiera provocar una intervención romana, de las autoridades romanas. Entonces, mientras Jesús está, por un lado, compartiendo con sus discípulos y reiterándoles que en el contexto de la Pascua, que es una celebración de los judíos, recordando la salida de ellos de Egipto, del cautiverio, y que en la Pascua se sacrificaba un cordero, reconociendo esa salvación que Dios les había entregado al liberarlos de la opresión en que estaban en Egipto. Entonces, estaban el pueblo judío a 2 días de celebrar ese momento. Y Jesús hace coincidir ese momento para que ellos comprendan el mensaje espiritual que les está transmitiendo, que Él es el Cordero. Ese Cordero sacrificado en la Pascua es Él, y que está a 2 días de que acontezca el momento de su muerte. Por otro lado, mientras Jesús está compartiendo eso con los discípulos, está tramándose precisamente el complot para venir y capturar a Jesús y después darle muerte. Entonces son 2 acontecimientos o 2 sucesos que se están dando en el mismo momento en contextos completamente diferentes. Luego del versículo 6 al 13 encontramos cómo Jesús es ungido con un perfume muy caro, como una buena obra de parte de una mujer. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, un hombre a quien Jesús había sanado de lepra y que ahora ofrecía un banquete en honor a Jesús. Mientras Jesús estaba sentado a la mesa y participando de ese banquete, entró una mujer llevando un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. En su evangelio, el apóstol Juan identifica a esta mujer como María de Betania, hermana de Lázaro y hermana también de Marta. En esta ocasión, Lázaro era uno de los invitados que estaban sentados a la mesa con Jesús, compartiendo en esa invitación que se le había hecho. También el apóstol Juan distingue el perfume como perfume de nardo puro, un perfume que en esa época era un perfume muy caro. Y también hace notar que luego de que María lo derrama sobre Jesús, la casa se llenó de la fragancia del perfume. Me detengo aquí nada más para hacer un comentario breve. Siempre es así. Siempre que nuestras acciones honran a Dios, usted va a encontrar que eso no se queda solo con nosotros, que eso trasciende. Incluso acciones de honra que nosotros en el contexto familiar como padres hacemos a Dios, ese perfume de la honra va a trascender para impregnar el ambiente donde nosotros estamos. Donde hay honra a Dios, se percibe en el ambiente. Y eso alcanza no solo el ambiente físico, sino que alcanza también a las personas. Así es que la honra a Dios tiene un poder espiritual que se desprende de esa honra. También vale la pena notar en este pasaje la inmediata reacción de enojo o indignación de los discípulos contra la mujer que ha hecho ese acto de honra. Reacción que les hace calificar como un desperdicio la acción que esa mujer había hecho con Jesús. Y hasta argumentaron a favor de su reacción, justificando que ese perfume tan costoso bien pudo haberse vendido a un alto precio y ese dinero se hubiese podido dar a los pobres. Sin embargo, note usted esto, al enterarse Jesús de la reacción de ellos, Jesús critica más bien
a sus discípulos y les pidió que no molestaran a la mujer y más bien calificó la acción de la mujer como una buena obra. Lo describe Jesús como algo tan bueno. Me detengo aquí brevemente. También suele ocurrir, y te va a ocurrir a ti y ocurre en el contexto de la iglesia. Cuando tú decides honrar a Dios, siempre alguien va a criticar. Si tú diezmas, ofrendas, si tú entregas a Dios de tu tiempo, si tú haces cosas para Dios, siempre alguien va a decir, ¿pero por qué haces eso? Eso es un desperdicio. ¿Por qué das ese dinero? Lo estás botando. ¿Por qué no haces esto y lo otro? ¿Sabe qué es eso? Falsa piedad. Normalmente las personas que se refieren así de las acciones de honra de otros es porque ellos no las hacen normalmente. Es porque ellos no las practican normalmente. Así es que siempre habrá gente que dice, ¿y por qué eso que están haciendo en la iglesia? ¿Por qué mejor no se agarra y se le da a los pobres? ¿Por qué no, en vez de hacer esto, por qué no se hace esto otro? Insisto, siempre a la acción de honra a Dios va a venir alguien que va a criticar, sintiéndose incómodo por la acción de otro, porque básicamente esa acción del otro desnuda la poca honra que él mismo está entregando a Dios. Si tú le das tiempo a Dios, habrá alguien que no se lo da, que te va a criticar, porque se va a sentir afectado y se va a sentir como descubierto al evidenciar que tú sí le das tiempo y él no. Y así en todas las cosas que tienen que ver con honra a Dios. Insisto, siempre habrá alguien que se va a sentir incómodo con lo que tú haces para honrar a Dios, como pasó con esta mujer. Pero Jesús le llamó a ese acto de esa mujer algo tan bueno. O, como se describe también, una obra hermosa. Es una obra hermosa, les dice Jesús, porque a los pobres ustedes siempre los van a tener con ustedes y los podrán ayudar, pero a mí no siempre me van a tener, dice Jesús. Es una obra hermosa porque al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de ungirme y prepararme para la sepultura. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para desempeñar su ministerio y ahora en este momento, por ese acto de esa mujer, es ungido con un costoso perfume para su entierro. Jesús finaliza su defensa a la mujer honrándola al asegurar que en el futuro, en cualquier parte del mundo donde se predique su evangelio, también se contará lo que ella hizo. Bueno, mire usted que ahorita estamos hablando precisamente de esa mujer y se le va a recordar por eso que hizo. Y es que el sacrificio por amor a Jesús tendrá perpetua influencia. En su evangelio, el apóstol Juan registra las palabras de Jesús en cuanto a que ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura, por lo que ciertamente ella sacrificó su más preciado tesoro al derramarlo sobre Jesús. Y así ha acontecido a través de la historia. La predicación del Evangelio de Jesucristo siempre incluye el relato de la unción con el perfume costoso que esta mujer hizo a Jesús en preparación a su sepultura, ya que el día de su muerte en la cruz, por la premura del tiempo, no hubo oportunidad para prepararlo previo a ser sepultado. Esa mujer se adelantó entonces con este acto. Y ya para finalizar, vamos a encontrar del capítulo 14 al 16 cómo Judas ofrece a los principales sacerdotes entregarles a Jesús. Fue Judas Iscariote, uno de los 12, quien provocó la tragedia de la traición, a cambio de dinero, por motivos de avaricia y como un acto de traición. Judas fue a ver a los principales sacerdotes y negoció con ellos para entregarles a Jesús. Y mire usted qué diferente la actitud del corazón. Mientras aquella mujer que ama a Jesús y con una actitud de desprendimiento le entrega a Jesús aquel bote con perfume
algo preciado. Por otro lado, está otra persona que no ama a Jesús y que en forma mezquina lo que anda buscando más bien es agenciarse de recursos traicionando a Jesús mismo. ¿Qué hizo que este privilegiado discípulo se convirtiera en el traidor que entregó a Jesús? ¿Fue su orgullo herido? ¿La ambición defraudada? ¿La codicia profundamente conquistada? ¿El temor de ser expulsado de la sinagoga? Sin duda todas estas cosas estaban incluidas en esa entrega, pero no podría haber sido la razón más básica la que llevó a Judas a esto. Una ambición desmedida, algo en su corazón que no estaba bien. Y si Judas hubiese tenido la sensibilidad en su corazón de acercarse para que Jesús hubiese hecho obra en él, Jesús en su misericordia, sin duda alguna, lo hubiese alcanzado. A partir de ese momento en el que Judas recibió el pago por su traición, comenzó a buscar una oportunidad para entregar a Jesús. Con el dinero ya en su poder, Judas se siente obligado a entrar en acción y esa oportunidad se le va a presentar muy pronto, apenas unos pocos días después. Y así lo vamos a ver más adelante, siguiendo con nuestro estudio. Usted tiene la oportunidad, o ustedes tienen la oportunidad ahí en casa, de seguir leyendo y seguir reflexionando sobre el pasaje que estamos considerando. A continuación, antes de orar, les entrego el versículo para reflexionar y para memorizar. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 10, en su segunda parte, y versículo 12 también. Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, refiriéndose a aquella mujer. Porque ustedes siempre tendrán a los pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Lo que ha hecho ella al derramar sobre mí este perfume es prepararme para la sepultura. Vuelvo a mencionar, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 10, en la segunda parte hasta el 12. Muy bien, vamos a orar y a darle gracias al Señor por tener acceso a su palabra, a su consejo, a través de la palabra, y tener este hermoso tiempo de estar en casa y de compartir en familia. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, que a través de este estudio vemos el cumplimiento de tu entrega, de una palabra dicha a tus discípulos que se concretó en una obra, Señor, que responde al plan perfecto trazado por Dios para nuestra redención. Y vemos cómo se conjugó, Señor, por un lado la conspiración de gente, por otro lado la traición de alguien, pero también en medio de traición y conspiración vemos a esta mujer con sensibilidad, Señor, derramar sobre ti aquello que tenía gran precio para honrarte. Permítenos, Dios, honrar tu sacrificio y que esa honra sea con entrega de nuestra vida, con entrega de lo que somos, de lo que tenemos, como lo hizo esta mujer. Honrar, Señor, significa sembrar para el presente y ver cómo esa honra se esparce como una bendición también para el futuro. Guarda nuestro corazón para no traicionar nuestra fe, para no traicionar nuestras convicciones. Al contrario, que podamos ser afirmados en esta hora, Señor, en los propósitos tuyos. Bendícenos en el contexto de nuestro hogar, que levantamos altar semana a semana. Bendice a los niños, a los jóvenes, el matrimonio, los hijos en cualquier contexto y otras, Señor, expresiones del formato familia que estén con nosotros. Aún aquellos amigos que se acercan a nuestro hogar puedan ser bendecidos con este tiempo.
Bendice los hogares no solo de nuestro país, de nuestra ciudad, sino también aquellos que en diferentes contextos del mundo siguen nuestro estudio paso a paso. Tu bendición, que nuestra casa te glorifique, Señor. En el nombre de Jesús también te honramos con nuestros bienes y te adoramos con gratitud. Amén y amén. Bien, adorar al Señor, a honrarlo con nuestros bienes. No olviden que lo que levantamos en nuestros grupos para honrar al Señor debe de hacerse llegar a la iglesia para seguir apoyando todo el esfuerzo de obra que hacemos. Los bendigo, cuídense y nos reencontramos el próximo jueves para seguir paso a paso este estudio tal como lo estamos llevando. Bendiciones. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Te alabaré. No importan las circunstancias, adoraré. Solo a ti, Jesús. Atráeme a ti. No me dejes ir. Lo rindo todo una vez más a cambio de